Entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió a un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestros antepasados, a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar en nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de paz. Es una profecía, una palabra que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando recobra la voz, levanta esta palabra de Dios, esta palabra, y no es una palabra, por así llamarlo, original de Zacarías, sino que es la misma palabra, el mismo Espíritu de Dios sobre Zacarías, y retoma una cantidad de textos del Antiguo Testamento y los trae, porque la palabra de Dios permanece viva. La palabra, la profecía más segura es la palabra de Dios, y ha actuado, sigue actuando y actuando. Lucas es el evangelio de los excluidos. Lucas es el evangelio de aquellos que nadie ve. Cuando usted detalla a Lucas, usted se da cuenta que muchos de sus personajes son personajes rechazados por la sociedad. Y son a esos personajes a los que Dios se revela y manifiesta su gracia y su poder. Y cuando nos encontramos con esta profecía, estamos acá hablando en que se está preparando el escenario para el nacimiento de Jesús. Zacarías levanta una palabra profética que habla acerca de la obra, de lo que Dios está haciendo, de la intervención divina para salvación de su pueblo. Y a veces cuando pensamos en la palabra salvación, no sé si usted como creyente, usted puede entender lo profundo que es eso. Cuando Dios nos dice, hey, ha venido un Salvador para rescatarnos, para librarnos de. Y me gusta mucho preguntarle al Señor, a la gente, y le digo, bueno, ¿y de qué te salvó Dios? ¿Tú eres salvo? Sí, ¿y de qué te salvó Dios? Y a veces no logramos asimilar, porque cuando empezamos a leer lo que dice Zacarías es, ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. ¿De cuáles enemigos? ¿Quiénes nos odian? Y entonces a veces es difícil uno conectarse con esta promesa, con esta verdad que el Señor nos da de rescatar de nuestros enemigos y de los que nos odian, porque posiblemente tú te miras y no, pues yo no tengo a nadie que me odie. Yo no tengo un enemigo por ahí visible, pues no me están persiguiendo. Posiblemente haya alguno acá que sea su situación. Posiblemente, no sé si haya acá alguien que le ha tocado huir de un territorio, porque salir de un barrio, salir de una vereda, de un pueblo, porque alguien estaba buscando su vida. Se ve mucho en nuestra nación. Pero tal vez usted está tranquilo y no esté preocupado porque alguien está pagando a otra persona para matarte. Pero
Zacarías, el padre de Juan el Bautista, sí tenía mucha conciencia de lo que eran tener enemigos, porque él era un israelita. Y como israelita, ellos tenían toda una historia de persecución. Cuando usted empieza a leer la historia de los israelitas, comienza con enemigos. Comienza con un pueblo de Egipto que los esclaviza. Luego tienen que ir a una tierra llamada Canaán, donde hay adversarios, donde tienen que combatir, donde tienen que pelear. Luego usted encuentra la historia de David y enfrentando a un filisteo, los filisteos, Goliat el filisteo y adversarios del pueblo de Dios. Luego usted escucha a los sirios, los asirios, los babilonios, y usted encuentra una cantidad de personas, de pueblos que son enemigos del pueblo de Dios. Porque Israel es el pueblo odiado, y es odiado por lo que representa. Porque es el pueblo de Dios. Y cuando estamos hablando del pueblo de Dios, es un pueblo en medio de territorio enemigo, en medio de una humanidad que es antagónica a Dios, que es rebelde a Dios. Y todo lo que choca con ella, todo lo que Dios choca con el espíritu que se mueve en medio de la humanidad. Claro, usted dice, no, la gente es muy religiosa. Claro, la gente ama mucho a los dioses que ellos mismos crean. La gente ama mucho a los dioses creados a su gusto. Pero otra cosa es cuando se encuentran con el Dios vivo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que ha dicho que ama y que aborrece. Y entonces hay un conflicto allí. Y hasta el día de hoy usted escucha historias, y si usted escucha la historia del pueblo de los judíos, usted escucha una historia de persecución constantemente. Igualmente los cristianos. No hay pueblo más perseguido que los cristianos. Pero estoy hablando no de cristianos simplemente nominales. Estoy hablando de cristianos consagrados a Dios, que viven la palabra. Porque todo el que quiera vivir una vida piadosa sufrirá persecución. Claro, lo que pasa es que eso no sale en las noticias y no va a salir. Porque no hay nadie que se ponga en un torneo de fútbol camisetas a favor de los cristianos perseguidos ni brazaletes. Pero si usted le mete, hay un ministerio, se llama La Voz de los Mártires. Y todos los días se están mandando por quién orar. Historias de gente que es perseguida por causa del Evangelio. Me encanta este año que tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso de Misiones de Asambleas de Dios. Me gusta ese ministerio. Se llama Vivir Muerto. Y son misioneros que se preparan y saben que su misión les puede costar la vida. O sea, ya están mentalizados. ¿Por qué? Porque están en territorio enemigo. Sin embargo, una cosa es tener enemigos y otra cosa es que el enemigo te domine. Son cosas muy diferentes, ¿cierto? Yo puedo tener enemigos, pero lo maluco es que el enemigo tenga poder sobre mí. Ahí sí es un problema delicado. Y el problema de los israelitas fue precisamente eso. Mientras los israelitas se sometían a Dios, ningún pueblo podía con ellos. Ellos iban de victoria en victoria. Ningún pueblo podía con ellos. Lo que hacía que Israel, que sus enemigos los dominaran, era cuando Israel era rebelde contra Dios, no se sometía a Dios, y dice la Escritura que Dios los entregaba a sus enemigos. Es un principio bíblico. Y el principio es el siguiente: si tú no te sometes a Dios,
eres entregado. No quieres vivir bajo mis parámetros, no quieres vivir bajo mi dirección. Entonces vive bajo este amo. Y eso era lo que pasaba con los israelitas. Dios los entregaba y los israelitas sufrían. En el tiempo de Zacarías ellos estaban bajo el imperio romano. Tenían que sufrir la opresión de un imperio en toda la parte política, económica, social. En cada área eran sometidos por un poder. Sin embargo, la pregunta importante es: ¿quién está detrás del enemigo? Y detrás del enemigo, todos, aunque esas batallas eran físicas, Goliat verdaderamente era un hombre. Pero ¿quién estaba detrás de esos poderes? Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús el Señor lo pone muy claro. Y es un poder espiritual que se mueve detrás de estas personas, un poder demoníaco. Y Lucas enfatiza mucho eso cuando habla, por decir, en Hechos, de cuando Pedro le comparte a Cornelio, y que el mensaje de Pedro a Cornelio es: y sabes que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro habla acerca también en su carta, en primera de Pedro 5:8, acerca de nuestro adversario el diablo. Y Juan en su carta habla acerca de el Dios, habla acerca de que el mundo entero está controlado por el maligno, mas no los hijos de Dios. Entonces, cuando usted entiende esto, se comprende por qué Jesús dice: bendiga, oren por sus enemigos, bendigan a los que los odian. Oren por sus enemigos. ¿Por qué? Porque son simplemente personas que están influenciados por el verdadero enemigo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En pocas palabras, Zacarías podría hablar de los enemigos, porque Zacarías era un hombre piadoso, consagrado a Dios. Lo que a veces la gente no entiende es que toda persona que no se ha puesto en paz con Dios, que no se ha reconciliado con Dios, es un enemigo de Dios. Porque hacemos lo que es contrario al Señor. Porque las obras, todo aquel que practica el pecado está oponiéndose a Dios. Y a veces comparto, yo lo comparto de forma con un lenguaje muy popular a veces, cuando lo comparto a los muchachos. Y les digo: usted está caliente con Dios. Porque así lo dice la Escritura, que en otro tiempo éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios nos rescató de aquel que es el enemigo, el enemigo primario, el que está detrás de todo este andamiaje. Si usted puede entender eso, es fácil, podrá tener compasión y misericordia de la gente. Si usted puede entender verdaderamente contra quién batallamos, le va a ser fácil tener compasión y misericordia de las personas. Es lo que hay detrás. Sin embargo, es la palabra tan poderosa, porque Dios nos ha librado, el Señor nos ha librado de nuestros enemigos. Nos ha librado del temor. Porque nuestro Dios es un Dios salvador, y usted lo ve por toda la Escritura. Dios es un Dios salvador. Usted ve al Señor actuando a través de Moisés. Usted ve a Dios en el libro de los jueces, como el pueblo se rebelda, clama a Dios, gime a Dios, y Dios les manda un salvador, un juez.
un Gedeón, un Sansón. Porque el pueblo clama y Dios tiene misericordia y envía un Salvador. Usted ve cómo Dios usa a David para salvar ¿a quién? A su pueblo. Usted ve cómo el Señor extendió su brazo para salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y constantemente los profetas están hablando de eso. Por ejemplo, Isaías 43:10. Pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo, tú has sido escogido para reconocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios y nunca lo hubo y nunca lo habrá. Y me encanta, discúlpenme, yo les vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo, nunca lo habrá. Sí, yo soy el Señor, no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Te escogí, te salvé para. Tú has sido salvo para. Dios trae libertad de todo poder. Pero el mensaje que está allí cuando Zacarías está hablando, ese mensaje es muy importante cuando habla no solamente de lo que va a hacer Jesús, sino del ministerio de su hijo Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto. Y lo que hace Juan el Bautista es proclamar la salvación a través del perdón de los pecados. ¿Por qué a través del perdón de los pecados? Recuerde, no es que el diablo es muy fuerte y que está a la par de Dios y que no los quiere soltar. No. El problema es que el pecado produce separación de Dios y esclavitud de las tinieblas. Que el pecado produce muerte. Que lo que produce, la gente a veces toma, no, yo peco y Dios me perdona y ya, chao. No, la gente no ha podido entender lo complejo que es que el pecado te expone al poder del pecado, que las tinieblas se aprovechan de eso y que llevan a las personas a la muerte. Por eso es tan importante que esa proclamación de que la libertad del enemigo comienza con el arrepentimiento. ¡Hey! Hay perdón de pecados. Y si hay perdón de pecados, entonces puedes reconciliarte con Dios. Y si estás reconciliado con Dios, tienes la autoridad, la libertad. A veces hablamos mucho de guerra espiritual y hablamos y quisiéramos unas estrategias así bien así, que suenen bien profundos. Pero la guerra espiritual, el principio es sencillo, pero hay que vivirlo. Sometimiento a Dios. Lo que produce autoridad espiritual es sometimiento a Dios. Me someto a ti, Señor. Y cuando estoy sometido a Dios, confío, Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres quien me rescata del poder del pecado, del poder de las tinieblas, del temor a la condenación. Tú me salvas de tu ira, Señor. Ya no soy objeto de ira, ya no soy enemigo tuyo. Soy hijo de Dios comprado con precio de sangre. Así que no he de temer ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni ángeles, ni potestades. Y cuando usted puede entender la grandeza de eso que Dios ha hecho por usted, tiene mucha razón para alabarle. Usted se va a ver, Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho por mí. Tengo libertad, ya puedo ver con claridad, ya puedo caminar por el camino de paz, por senda de paz. Ya no tengo que vivir en tinieblas. Y entonces, cuando usted entiende eso, es magnífico.
Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor. Yo dependo de ti cada día de mi vida, cada día, Señor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, tú eres el Señor de mi vida, mi Salvador. Y entonces vuelve la palabra. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para. Eres rescatado del poder de un ente que no es más poderoso que Dios. Pero Dios te rescató para. Y ese para es poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Esa es la verdadera adoración. Adoración es servicio a Dios. Adoración, claro, expresamos adoración cuando cantamos como esa alabanza de adoración de esta mañana tan hermosa, donde exaltamos el nombre de Dios y expresamos nuestra adoración. Pero la adoración es una vida, adoradores en espíritu y en verdad, es una vida de adoración con entendimiento al Dios que me salvó, quien me compró con precio de sangre, a quien pertenezco, el que me llamó para servirle a Él todos los días de nuestra vida. En pocas palabras, no hay puntos neutros en Dios. Si eres salvo por Cristo, vives para Cristo. Eres salvo para vivir para Él. Entonces alguno está preocupando, pero es que en la iglesia no me dejan, entonces en la iglesia no estoy sirviendo. ¿Y entonces qué hacemos? Y la idea es abrir muchos espacios para que haya servicio en la iglesia, pero el servicio a Dios es más que hacer una actividad de la iglesia. El servicio a Dios es más que participar de un evento. Claro, es muy valioso, es muy importante porque buscamos tener un propósito con cada evento, actividad que hacemos, pero el servicio a Dios es todos los días de nuestras vidas. En santidad, o sea, apartando cada día, Señor, vivo para ti. Eso es ser santo. Santo no es que nunca te equivoques. Santo no es que seas perfecto. Santo significa que Dios te apartó para Él y que tú vas por camino de santidad, que a medida que cada vez que conoces más y más del Señor, porque vives con Él todos los días, el Señor te va enseñando y diciendo, papito, ya no más con esto. Papito, mamita, ya, esta área de tu vida empieza, ya no te contamines más con esto. Y empezamos a tomar decisiones porque queremos agradarle a Él cada día. El que robaba, deje de robar. El que mentía, deje de mentir. Y así sucesivamente en cualquier área en que Dios te redarguya, entonces te vas santificando porque Él me apartó para Él. En santidad, en justicia, para vivir en una relación correcta con Dios y en una relación correcta con mi prójimo. Y entonces, cuando usted busca honrar a Dios con su vida, usted es un servidor de Dios en medio de tu familia, en medio de tus hijos, en medio de tus padres. Un servidor de Dios en medio de tus compañeros de trabajo, en medio de cada área. Eres un servidor de Dios. Cada talento, cada don, tú lo rindes delante de Dios, te esfuerzas, trabajas, estás en la vida cotidiana que tiene cualquier persona en esta tierra. Trabajamos, buscamos esforzarnos, buscamos estudiar, desarrollar talentos y dones y todo eso. Y eso está muy bien, hay que hacerlo excelente. Pero cada área, Señor, yo te exalto con esto. Porque exaltamos a Dios. Lo que da valor a lo que tú haces para Dios es que tu vida está consagrada a Dios. Eso es lo que le da valor. No es hacer cosas por hacerlas. Es que lo natural, cuando tú entiendes lo que te estoy diciendo en esta mañana, entonces te vuelves un dependiente de Dios porque no quieres no quieres exponerte al enemigo por nada. Quieres estar sometido a alguien al que es poderoso y te ama y que ha mostrado su amor por ti como ningún otro.
y que Él te quiere respaldar. Entonces te vuelves dependiente de Él. Y cada día hay una oportunidad para ministrarle a alguien. Cada día Dios te puede guiar a una persona que necesita ese mensaje de libertad, ese mensaje de esperanza, porque hay mucha necesidad, hermano. No se deje engolosinar por las apariencias, por los comerciales, por tantas cosas que nos pintan un mundo ideal y bonito. No. Converse con la gente, comparta con la gente y se da cuenta que la gente tiene batallas, que la gente tiene luchas, que hay esclavitud, que las sonrisas y las carcajadas no siempre significa que hay un corazón alegre y que está en paz. Que hay tanta necesidad en medio de la gente y que Dios te ha llamado a ser ese pueblo que aunque tenga enemigos, que aunque tenga quien le odie, el enemigo no se enseñoreará de ti. El pecado no se enseñoreará de ti. Las tinieblas pueden oprimirnos, las tinieblas pueden levantar a fulano, a perano para hacerte la vida, pero Señor, yo sé que mi batalla no es contra carne y sangre. Yo sé, bendito Dios poderoso, que eres tú me has rescatado del poder de mis adversarios, de los que me esclavizaban, y que tú, Señor, ya no tengo por qué temer. Ya no tengo por qué temer al diablo, ya no tengo por qué temer a los hombres, ya no tengo por qué temer a la condenación, porque tú eres mi Salvador. ¿Ha entendido que Dios te ha llamado para servirle en santidad, en justicia, sin temor todos los días de nuestra vida? ¿Tomas esa decisión por el Señor hoy? Señor, vivo para ti. Tú eres mi Salvador, vivo para ti. Señor, hazme vivir para ti. Señor, hazme vivir para ti. Señor, enséñame a honrarte con mi profesión. Señor, enséñame a vivir para ti en medio de mi familia. Señor, enséñame a vivir para ti, Señor, en santidad y en justicia en medio de mis vecinos, de mis compañeros.